momento? Bien, la neurociencia indica de que existe un desequilibrio en algunas zonas centrales del cerebro, ¿no? Especialmente el tema de recompensa. Y obviamente hay una liberación de ciertos neurotransmisores que hacen que nosotros nos enganchemos, ¿no es cierto? Hablamos de la dopamina, seguramente acá el licenciado nos va a aclarar, la serotonina y algunos aminoácidos también, el triptofán, por ejemplo, el triptofán es, ¿no? Sí. El que nos indica que nos da una saciedad. Este aminoácido lo que hace es prácticamente hacer que la serotonina se expanda, pero de manera natural. Lo que hacemos con la ingesta es hacer una situación anómala. Por eso es que nos enganchamos. Ahora, ¿qué pasa en ese transcurso? Se hace un círculo vicioso. Empieza una ansiedad. Y la ansiedad se reduce por comer. O sea, yo tengo que comer para reducir esa ansiedad. Y por ende, engordo. Y como engordo, entonces subo de peso. Y como subo de peso, vuelvo a tener otra ansiedad y otra vez se vuelve a generar. Claro, se hace un círculo vicioso. Pero también hay que tomar en cuenta factores de la persona, ¿no es cierto? Entre los factores está la forma de cómo nos enseñan a comer, ¿no? Cómo aprendemos esos hábitos en la infancia. En la parte psicológica está el tema de bajas tolerancias a la frustración, ausencia de habilidades sociales, el autoestima muy bajo, está el tema de los padres que llegan a un momento y que son muy rígidos en la enseñanza. Hablábamos con el licenciado afuera, si un papá o una mamá habla a una puber o un puber entre los 12, 13 años y decirle, ay, estás gordo, estás gorda, listo, marcamos muchísimo a esa persona, ¿no? Y obviamente vamos a entrar en psicopatías que van a ser una alteración de la alimentación, incluso de la forma de cómo nosotros nos vemos, ¿no? De una alteración del aspecto corporal. Y cuando hablamos del aspecto corporal, estamos hablando de todos los autos que decimos en psicología, el autoconcepto, la autoestima, que vamos a empezar a desvalorar. Y seguramente vamos a tener emociones frustradas y que las vamos a saciar con la comida, que lastimosamente se engancha con estos neurotransmisores, con situaciones y comidas con alto cantidades de calorías, que son las harinas, el azúcar, la sal, que son los que nos van a enganchar. Por eso es que de ahí no vamos a preferir un brócoli, porque no se me apetece en ese momento. Y también los malos hábitos ya como familia en nuestra sociedad, ¿no? Últimamente el hábito de familia y la distracción, entre comillas, o el entretenimiento en familia, lo hacemos en un lugar cerrado, donde tenemos un lugar, entre comillas, que dice que hacemos ejercicio, que son los lugares donde los niños pueden recrearse en un estrecho espacio. Y nosotros estamos viendo de ahí, y obviamente son ambientes cerrados, donde no hay una situación oxigenada, obviamente no vamos a liberar todo lo que hemos ingerido, y supuestamente el factor hereditario también va a hacer que nos enganchemos, y uno de nuestros componentes va a ser obeso. Entonces, son situaciones que la gente debe empezar a tener, ¿no? Cuando un menor empieza a comer y hace un hábito en el tema de me gusta comer con la abuela, por ejemplo, está enganchando un tema de afecto. Y seguramente no va a comer de la misma forma cuando esté con otras personas. Y si hay la ausencia de este estímulo, que es la abuela, posiblemente va a tener atracones o compulsividad en la forma de comer. Esas situaciones también hay que controlarlas, ¿no? Son situaciones de riesgo, y obviamente la parte fisiológica, ya lo dirá acá el licenciado, son situaciones en las que nosotros debemos prestar atención, ¿no? En las unidades educativas, si bien los últimos años se está pidiendo el cambio de los kioscos y de comida chatarra por situaciones más saludables, hay que también parar las antenitas cuando nosotros vemos a nuestros hijos o entramos a la habitación y vemos un montón de envolturas, ¿no? Y que nosotros no decimos nada, lo único que decimos, ay, comiste esto, pero no les explicamos o no entramos en sus cerebros o en sus corazones para preguntarles qué está pasando con ellos, ¿no? Últimamente es muy vulnerada la situación de los adolescentes, no pueden hablar con sus padres y obviamente se enfrascan o se encierran en este momento tan ficticio, tan además superfluo, que hacen que estos adolescentes coman, hablen con los padres un ratito, porque saben que van a ser censurados. También es importante hacer notar de que cuando tenemos una persona obesa en la familia,
tenemos que trabajar toda la familia, no solamente la persona obesa, ¿no? Y a veces tildamos de glotón, que comes cuando no deberías, y no sabemos que también detrás de eso están ocultando muchas situaciones emocionales que recompensan esos vacíos con la ingesta. Vamos a lo que usted nombraba en determinado momento, la parte fisiológica. Licenciado Valencia, vemos que existen más de 9 enfermedades muy comunes que se generan justamente por la adicción a estos alimentos que no son saludables, a la comida chatarra. ¿Cuáles son estas enfermedades que se pueden presentar? Prácticamente tenemos que empezar partiendo de cuál es el mecanismo que es ese problema de la alimentación. Cuando nosotros consumimos algún alimento, que siempre buscamos que tiene que ser agradable, tiene que ser la presentación misma, como decimos en algún momento, la comida entra por los ojos, no entra por la boca. Si vemos esa fritura riquísima, comemos, nuestro cuerpo produce, el cerebro prácticamente lo que hace son procesos neurológicos liberando dopamina. Esa dopamina lo que va a producir es una sensación de saciedad, de felicidad para la persona, cosa de que la persona esté feliz. Entonces, esto pasa con el chocolate, por ejemplo. El chocolate. Y hay diferentes alimentos que van a producir, ¿no? Podríamos estar hablando, qué sé yo, de la leche, podemos hablar del queso, podemos hablar de la carne, podemos hablar del chocolate, de las gaseosas, como del helado. Del helado también, ¿no? Entonces, todos estos alimentos, dependiendo del origen, dependiendo de la preparación, va a tener alguna repercusión a largo plazo. Es decir, supongamos que alguna persona que consume demasiado chocolate, podemos hablar de las grasas, va a haber un problema de los triglicéridos, el colesterol se va a elevar, esto me va a llevar a una presión alta, la presión alta puede llevar a una tendencia a una diabetes, ¿no? Prácticamente todas las personas que tienen este problema de los trastornos alimentarios o este problema de no medirse con la cantidad de comida que están consumiendo, entonces mayormente son obesos o que tienen un sobrepeso. Ahora, no, estamos dejando absolutamente claro de que evidentemente comer en exceso este tipo de comida nos hace bastante daño, o sea, tarde o temprano vamos a pagar las consecuencias. Se hacen campañas, hay mucha información al respecto, hay programas de televisión exitosísimos, ¿no es cierto?, con programas de adelgazamientos que les ponen condiciones como el ejercicio, regular sus dietas, pero sigue aumentando el número de obesos en el mundo. O sea, pareciera que es cada vez más difícil, a pesar de tanta información que hay, renegar, rechazar aquella comida que nos hace daño. Entonces, realmente estamos hablando de comida adictiva, como algún estudio decía en Europa, con algunos impactos en el ser humano muy parecidos a la droga. O sea, sabemos que nos puede matar, pero igual vamos en busca de aquello. Estamos conscientes de que nos hace daño. Es como una droga. Hay comida adictiva que puede ser como una droga. La comida adictiva prácticamente funciona como la droga, ¿no? Al tener la saciedad, ese placer, esa satisfacción de consumir, es como si estuviéramos consumiendo una droga, ¿no? Pero estamos haciendo. Pero a medida que yo voy consumiendo, esa dopamina, esa liberación, esa sensación de placer que yo voy a tener va a empezar a disminuir. La liberación de la dopamina va a empezar a disminuir. Pero yo tengo que seguir comiendo mayores cantidades para que esa dopamina llegue al punto de tener una satisfacción. Si antes me daba satisfacción un copito de helado, de aquí a poco tiempo esa misma satisfacción la voy a tener con 2 y después con 3. Wow, y todo eso que va a enlazar a la cuestión de llegar a un sobrepeso, de tener problemas de triglicéridos, colesterol alto. Me voy donde el médico, bueno, no tienes que comer eso, no tienes que comer el otro. Una cosa es hacer dieta, comiendo saludable, que muchas personas tienen el problema de no comer saludable y tienen el mayor problema es de empezar a consumir frutas y verduras. Otra cosa es, como la licenciada nos decía, los hábitos alimentarios, ¿no? Yo estoy habituado a consumir cierto tipo de alimento después de un almuerzo, pero sé que eso me va a hacer daño. Pero si yo le voy a decir, no me tienes que comer esto, y le estoy prohibiendo, va a haber otro síndrome que se llama el síndrome de abstinencia. Ese síndrome de abstinencia lo que quiere decir es de que yo voy a esperar a estar solo, y es decir, no estoy solo, entonces puedo comer esto, ¿no? De ocultas. Y eso va a producir que llegue a los atracones, y eso me va a llevar a un problema de culpabilidad, como hablábamos fuera de cámaras con la licenciada, y también va a tener problemas con unas consecuencias elevadas. Un ejemplo típico es con las personas diabéticas.
En el momento de diagnóstico, lo que les dicen los médicos es, bueno, usted es diabética, no me va a comer pan, no me va a comer la marraqueta, no me va a comer plátano, no me va a comer. Pero doctor, a mí me gusta. No, eso le va a subir sus niveles de azúcar. Yo espero que no esté nadie en casa, entonces agarro la marraqueta, agarro el plátano, agarro la gaseosa y eso me va a producir satisfacción. Pero después, cuando yo voy a ir a medirme la glicemia, que me va a estar en 500, va a estar en 600, ya voy a tener una sensación de culpabilidad y eso va a producir que esta persona tenga problemas, complicaciones crónicas a futuro. Y ahora, ¿cómo podemos evitar esta situación, licenciado? ¿Cómo evitar caer en la adicción a la comida chatarra, a la comida que no es saludable? Lo que siempre manejamos nosotros como médicos, como nutricionistas, es la parte principalmente de la parte de educación en el hábito alimentario. Si a una persona le decimos qué es bueno para su salud, por qué es bueno para su salud, si tú vas a comer verduras, ¿para qué te va a servir las verduras? Entonces esta persona va a entrar siempre en conciencia y va a decir, no, eso me va a ayudar para esto, para esto, para esto. Y esta parte de la parte médica siempre va a ir agarrado de la mano con la parte de psicología, porque es un trastorno que también tiene que tocar la parte de psicología, que es muy importante. Me preocupa mucho el tema de los niños, porque evidentemente la preocupación a nivel mundial se centra en que estas nuevas generaciones tienen un nivel de obesidad cada vez mayor, o sea, es algo realmente incontrolable. En el caso de los niños particularmente, ¿cómo podemos lograr que ellos entiendan, porque es más difícil que con un adulto sin duda, que esa comida rica, el dulcecito, el chocolatito, el heladito de todos los días, le hace daño, que les damos su recreo, pero hay un kiosco que en la escuela les está esperando con muchos alimentos adictivos? ¿Cómo hacerles entender a ellos particularmente que es más difícil? Bien, hay una nueva terapia que se llama la terapia MDR. Es una terapia que funcionó a principios de los 80 con el tema de la nicotina. Hoy por hoy está haciendo está causando un boom en realidad con los niños especialmente, porque lo que tú dices es verdad, es bien difícil que un niño entienda y razone y diga, ah, sí, esto me hace daño, no puedo comer. Entonces, lo que se hace con estos niños es a través de bombardeos visuales, a través de bombardeos, además, auditivos, táctiles, hacer cambiar la forma de pensar por un elemento tóxico por una situación saludable, como a través del juego. A los papás se les enseña, por ejemplo, que en lugar de estar en un lugar encerrado, como hay tantos lugares de comida y patios acá, no llevarlos ahí, sino más bien llevarlos a lugares abiertos, en el que el momento que tenga hambre, por ejemplo, combinemos esa situación por algo que le gusta. Por ejemplo, quien sabe montar bicicleta. Entonces yo le diré, ok, montamos 2 horas de bicicleta y comemos esto. Cuando el niño llega en ese momento de haber comido, montado la bicicleta, seguramente va a empezar a tener esa ansiedad de yo tengo que comer, y él va a exigir. Entonces les damos de a poco situaciones en las que le vamos a dar, por ejemplo, una mandarina. Y luego le vamos a decir, dentro de 1 hora hacemos esto y vamos a ir cambiando, pero esto es tenaz, persistente, no es hacerlo un fin de semana y listo. Claro. Y obviamente el niño va a empezar a tener un cambio. En el proceso se les va explicando que al niño, de que hay situaciones que le están haciendo daño. Entonces el niño va a ir entendiendo, ¿no es cierto? Se juega con muchas situaciones, porque sí, es verdad, tenemos un alto nivel de obesidad ya mórbida en niños. El tema de educación física en la asignatura que teníamos hace años, obviamente incluso ha reducido en el horario. El tema, aspectos sociales como el tema de la trata y tráfico ya no nos permiten dejar a nuestros niños sueltos en los parques. Efectivamente hay muchas situaciones que debemos tomar en cuenta, pero la familia no se ha disuelto, la familia sigue ahí al pie del cañón, es el centro de nuestra sociedad. Entonces la familia como tal tiene que hacerse un espacio, empezar a hacer algo sistémico, de manera que los niños empiecen a tener también un orden, porque